Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos, niños, adolescentes, jóvenes. Otro domingo más donde en el Espíritu únicamente podemos estar unidos ahora en este tiempo del culto. Ya vamos por 6 meses donde no podemos reunirnos, pero igual sabemos que Dios está con cada uno de nosotros. Y quiero saludar en esta mañana a los que nos siguen en redes sociales en diferentes lugares del país y en forma especial a todos los que pertenecen a una de las iglesias Eclesia, una misión, sea por Cachona, por Margen Derecha, por San Jerónimo o por Puno, o ustedes que pertenecen aquí a la iglesia central. Muy bienvenidos en este tiempo donde vamos a adorar al Señor con Alex y también aprender algo más de la palabra de Dios para nuestra vida cotidiana. Para empezar, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que tenemos, separados aún, pero unidos en el Espíritu. Gracias por tu presencia en cada uno de los lugares donde alguien de nuestros queridos hermanos y hermanas o amigos se está reuniéndose para seguir este culto. Abrimos nuestro corazón para poder escuchar lo que hoy en la mañana quieres hablar a cada uno de nuestros seres. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a cantar con Alex, que está con nosotros. Muy bien, vamos a alabar, hermanos. Sí, Señor, a ti te brindamos toda honra, Señor. Y gracias, Espíritu, por consolarnos, por guiarnos. Espíritu Santo, revélame a Cristo, quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Espíritu Santo, revélame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Sí, Señor. Tú eres mi fuerza, eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Santo, revélame a Cristo, yo quiero más de ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Sí, Señor, gracias por darnos el Consolador para tener ese guía, Señor amado, en nuestras vidas. Triste a danzar, si te encuentras triste a cantar, si te encuentras triste a alabar, si te encuentras triste a danzar, si te
eres tú. Y eres tú. Y eres tú. Y eres tú. Y eres tú. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres, yo te adoro porque tú eres santo. Sí, Señor, tú eres santo, Dios, y un Dios de amor que nos consuelas y que Señor, nos mantienes en la existencia, Dios. Gracias, Señor, por haber mandado al Consolador para que no estemos solos, Dios, en esta vida. Vamos a alabar a nuestro Dios y en una acción de sumisión vamos a hablar con Él, hermanos. Quisiera conocerte más, Espíritu de Dios, llenarme más de tu presencia en la intimidad. Hazme hoy sentir tu fuego y despierta en mí el anhelo de buscarte, saciarme de ti. Guíame en el camino que me lleve a ti. Quiero hoy que tú me inundes, lléname de ti. Entregarte hoy mi vida y todo de mí. Necesito de ti para vivir. Sí, Señor. Quisiera conocerte más, Espíritu de Dios, llenarme más de tu presencia en la intimidad. Hazme hoy sentir tu fuego y despierta en mí el anhelo de buscarte, saciarme de ti. Guíame en el camino que me lleve a ti. Quiero hoy que tú me inundes, sáname de ti. Entregarte hoy mi vida y todo de mí. Necesito de ti para vivir. Y guíame en el camino que me lleve a ti. Quiero hoy que tú me inundes, sáciame de ti. Entregarte hoy mi vida y todo de mí. Necesito de ti para vivir. Necesito
El domingo pasado hemos aprendido algo sumamente importante: cómo vivir lleno del Espíritu Santo, cómo recibir el bautismo o la primera llenura con el Espíritu Santo, y hemos entendido que eso debe embocar luego en un estilo de vida. Hoy seguiremos viendo un aspecto sumamente importante para que justamente la vida cotidiana pueda ser guiada por el Espíritu Santo. Mucho más antes, en julio, había un mensaje cuando aprendimos con el pueblo de Israel en el desierto, donde entendimos que este pueblo perdió una tremenda oportunidad cuando se resistió a querer escuchar en forma individual la voz de Dios. Y solamente dijo: Dios, hable tú a Moisés y él a nosotros, pero no de frente. Lo que hoy vamos a ver es justamente, una vez más, cuán equivocada era esta decisión de la nación de Israel. Cuán equivocada sería si hoy diríamos lo mismo: Señor, solo guía tú a los ancianos de eclesía una misión, aunque sea mi líder de célula, pero no a mí, no me hables a mí. Eso no es para mí. Acompáñenme a Hechos capítulo 13 y Hechos capítulo 16, a dos breves acontecimientos donde vemos qué pasó en este tiempo con ciertas personas en cuanto a vivir guiado por el Espíritu Santo, escuchando lo que llamamos cuando Dios me habla en forma individual a mí. Y en Hechos capítulo 13 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Y en Hechos capítulo 16, y ahí no son los primeros versos, sino a partir del verso 6 al verso 10, para los que están siguiendo en sus Biblias: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vi la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Dos acontecimientos un tanto distantes en el tiempo cronológico, juntos ahora por algo que tienen en común. ¿Qué pasa acá en estos acontecimientos? En el primero se nombraba a 4 personas que en este momento tienen un tiempo especial reservado para el Señor, seguramente estudiando su palabra, orando, dice también ayunando, y en cierto momento dice el Espíritu Santo habló una orden: sáquenme de este grupo a 2 y mándenlos, yo tengo una tarea para ellos. No se nos dice cómo habló el Espíritu Santo, pero está claro, estos presentes en ese momento tenían muy cierto: eso ahora no es una idea nuestra, eso en realidad está ahora hablando Dios. El siguiente acontecimiento ocurre en el segundo viaje misionero de Pablo,
Y él tiene cierto plan de viaje, y conociendo la geografía está muy claro que en ese momento, cuando el Espíritu le prohíbe ir a cierto lugar, él está muy cerca de una de esas rutas de caravana de este tiempo que llevaba más adentro a Asia hasta la India, y si uno seguía y en cierto desvío iba por otro lado hasta la China. Así se supone que Pablo tenía planificado en este viaje misionero llegar al menos hasta la India o a lo mejor más allá. Y ahí dice, y el Espíritu Santo prohibió que vaya allá. Parece que luego dieron una vuelta, querían ir a otro lugar, e igual otra vez se dice, ahí también prohibió que vayan. Por fin se fueron a una ciudad cercana, Troas, y parece que la siguiente o subsiguiente noche, no sabemos después de cuántos días, Pablo tenía un sueño y vio un varón en cierto traje típico, reconoció que eso es un traje macedónico y entendió, Dios no me quiere tener a donde yo quería ir, me quiere tener a donde ni siquiera pensaba ir. Y se fueron luego a Macedonia. Macedonia, tanto en este tiempo como hoy, pertenece a Europa, y el Evangelio llegó a Europa. Entonces entendemos acá, aunque Lucas, el autor del libro de los Hechos, no lo detalla, había cierto momento de comunión con el Señor, y en ese momento habla Dios. Pablo tenía cierto plan de viaje, seguramente lo había hecho orando, pero parece que no había discernido qué es lo que Dios quiere. Entonces Dios le puso un freno. Sería interesante saber cómo sucedió. No lo sabemos, pero Pablo y los que le acompañaron entendieron, igual como los líderes en Antioquía en el primer texto, es Dios quien habla. De tal manera que tenemos que entender que en realidad es absolutamente fundamental entender la voz de Dios de manera individual o en el primer relato grupal para vivir guiado por el Espíritu Santo. Porque entonces, cuando uno sabe que Dios le ha hablado sobre cierto asunto, puede luego ejecutar este asunto con seguridad, con tranquilidad, en la convicción: no estoy en mis caminos, estoy en los caminos de Dios. La palabra de Dios aclara, y es Pablo quien lo dice a los Efesios, que Dios tiene como preparado para cada uno de sus hijos una cierta cantidad de obras en las cuales Él anhela que andemos. Para saber cuáles son estas obras, es necesario entonces poder discernir de parte de Dios cuáles son. ¿Qué quiere Dios que yo haga de mi vida? Y eso no es solo importante para personas maduras, como uno lo podría pensar, especialmente ustedes niños, adolescentes, jóvenes, si siguen este culto, pero luego también todos de cualquier edad, en cualquier edad. Qué lindo es poder saber, estoy en lo que Dios me quiere tener, tanto en lo pequeño como en las líneas grandes de la vida, para que algún día al final de la vida, y es también Pablo quien lo expresa en la segunda carta a Timoteo, que podía decir, ahora sí, he acabado mi carrera, he cumplido con todo. Como para decir, ahora solo me falta, y también lo dice así, morir y luego estar delante de Dios. Porque todo lo que Dios tenía previsto para mí, eso he podido realizar. ¡Qué tremendo testimonio! Anhelo que todos podríamos en el fondo querer poder decir, no solo al final de la vida, sino cada vez cuando evaluamos nuestra vida, eso es lo mío. Yo sé que estoy en lo que Dios me quiere tener. Estoy, aunque no de manera perfecta, siempre vamos a fallar, pero estoy en las obras que Dios tiene preparado para mí. Si eso es
su deseo. Entonces volvamos al primer texto, primero, para ir analizando ahora cuáles serían en realidad fundamentos en mi vida para poder saber si yo voy a poder aprender a discernir, a escuchar, a percibir la perfecta voluntad de Dios. Dios me va a poder hablar. En el primer texto se dijo que estos líderes de Antioquía estaban ministrando a Dios y ayunando. Y uno podría de repente decir, ¿ellos ministrando a Dios? Y seguramente hay varios que ahora dicen, pero hasta ahora siempre solo he pensado que Dios me debe ministrar a mí y que yo lo necesito. ¿Yo ministrar a Dios? ¿Cómo será eso? Definitivamente Dios nos ministra y lo necesitamos. Pero acá dice claramente, ellos ministrando a Dios. De tal manera que tenemos que entender que hay algo ahí profundo que significa ese ministrar a Dios, porque en este momento habló el Espíritu Santo. Ministrar a Dios en este significado tiene que ver con una vida en realidad rendida delante de Dios. Una vida donde yo digo, y no una vez al año, sino como algo permanente, Padre, anhelo escuchar tu voz para poder obedecerla. Donde uno se levanta cada mañana y dice, hoy, Padre, quiero vivir obedeciendo a ti. Y eso no solo en lo que me gusta, sino en todo. Estos 4 estuvieron reunidos en esta actitud, que es una actitud de verdadera adoración, rendido y humillado delante de Dios. Ese es el primer y creo el fundamental y principal aspecto para poder empezar a escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vives, querida hermana, querido hermano? Con tu autosuficiencia yo sé manejar mi vida. O a lo mejor queriendo obedecer cuando el Espíritu te sacude fuerte, pero luego otra vez haces lo tuyo. O vives en realidad en un verdadero estilo de adoración rendido delante de Él. Otro aspecto, los 4 también lo han hecho, pero lo quiero ilustrar con otro verso, es una vida de meditación en la palabra de Dios. Meditar significa rumear. Rumear viene de las ovejas, de las vacas, que tienen varios estómagos y que comen rápido bastante y después lo devuelven y lo mastican y va a otro estómago y una vez más, según la cantidad de estómagos, para sacarle al puro pasto seco todavía acá muchas veces el alimento para todo su organismo. ¿Cómo trata usted, cómo trato yo con la palabra? Rapidito leyendo algo y a los 5 minutos ni sé de qué ha tratado. O en realidad rumeando la palabra, teniéndola en la mente, dando vueltas, hasta que en realidad se haga propio en el corazón. A Josué le dijo Dios, cuando tuvo que asumir el liderazgo de la nación, y él se nota, tenía miedo de esa responsabilidad. Si tú vas a meditar mi palabra día y noche y obedecerla, todo te va a salir bien. Es una expresión pronto inaudita, todo. ¿Conectado a qué? A una vida de meditación de la palabra. Otro aspecto para en realidad poder vivir guiado por el Espíritu Santo, y eso es lo que sigue a lo que ya venimos viniendo, tiempos de intimidad con Dios. Y de tal intimidad
que todo lo que podría interrumpir este tiempo está excluido. ¿Cómo sería a los esposos hablando si quisieran tener un tiempo de intimidad y los dos tendrían el celular en una mano? ¿Se hablaría de intimidad? No creo, ni siquiera en el siglo XXI, en el tiempo de hoy. Así que intimidad con Dios implica que yo apague mi celular y que tenga un tiempo exclusivo para con Él. Y si alguien quiere tocar la puerta, intento de evitar de tener que ni siquiera escuchar. En realidad, tiempos exclusivos con Dios. No necesariamente en la mañana, como antes creo frecuentemente se dijo, planifíquese en su día y vea cuándo eso es posible, de tener un tiempo así exclusivamente con el Señor. Hay un testimonio histórico, en realidad comprobado, que me impresiona cada vez si lo recuerdo. La madre de John Wesley tenía 18 hijos en el siglo XVIII, al cambio de 17, 18, sin lavadora, sin comida prefabricada, sin supermercado, 18 hijos. Y se ha aclarado que en realidad algo era muy cierto en ella. Todos los días, en cierto horario, cerró la puerta de su habitación y nadie la podía molestar porque era su tiempo con el Señor. Su vida es un tremendo testimonio. Varios de sus hijos han sido personajes muy importantes como instrumentos de Dios en su tiempo. Todos ellos profundamente arraigados en la fe. ¿A base de qué? De una madre que logró tener el tiempo con tantos hijos de reservar su tiempo para Dios. Y dentro de ese tiempo de intimidad con Dios, algo más. Cuando está empezando a practicar eso, querida hermana, querido hermano, aprenda a mantener momentos de absoluto silencio en estos tiempos de intimidad. Y ahí viene algo más que es muy difícil en nuestros tiempos. ¿Soportamos todavía el silencio absoluto? ¿O estamos tan acostumbrados a que siempre tiene que haber alguna música, algún sonido, algún ritmo para que silencio produzca temor? Eso es un problema de la sociedad en general en estos tiempos. Mucha gente reclama estrés y en realidad vive estrés y se enferma por eso. Y quieren relajarse, quieren descansar, pero no soportan ya el silencio. Siempre tiene que haber alguna actividad, algún ruido, algún sonido. Dios sí puede hablar cuando hay bulla, no hay problema, pero para entrenar a escuchar su voz se necesita entrenar tiempos de silencio. No un silencio vacío, sino ese silencio lleno de su palabra, en esta intimidad con Él, donde antes le he expresado cuánto le amo, cuánto disfruto estar con Él. Un silencio profundamente lleno de su presencia, pero un silencio en el sentido que no fabrico ahí mis propias palabras o pensamientos o planes, ni estoy hablando, sino solamente queriendo escuchar. A ver, ahora tú, Padre, ¿qué me quieres decir? De tal manera que, viendo esto, solamente desde el primer texto que hemos leído, añadiendo a lo mejor la palabra ayunar. Ayunar no es indispensable para tener estos tiempos de meditación de la palabra, de intimidad, de silencio con el Señor, pero por supuesto es una herramienta muy útil como para privarse de algo y dedicar un tiempo muy especial al Señor. Vemos entonces cómo deberíamos de
practicar en una disciplina espiritual para que nuestro ser pueda quedar sensible a la voz mayormente suave de Dios. De tal manera que, viendo ahora algunos aspectos un poco más concretos, cómo luego sucede este hablar de Dios, a pesar de que en el fondo es difícil hacer reglas porque Dios es muy individual, algunos aspectos. Si usted va a empezar a practicar eso, podría ser que al inicio frecuentemente se quebranta en cada uno de estos tiempos. Y dice, pero yo no soy un llorón, una llorona, ¿qué pasa acá? Sencillamente porque así trata ahora en esta intimidad del Espíritu Santo con su vida. Permítalo. O más bien, muy al contrario, que las primeras veces es como si no pasaría nada y todo está un tanto como apagado y frío. No se extrañe si eso sucede. Es más bien, es desafiante, siga igual haciéndolo. Y poco a poco va a notar los cambios. Y uno de los primeros cambios, pienso principalmente, es que cuando usted luego abre la Biblia y lee algún texto, que este texto empieza a hablarle de una manera diferente que antes. Puede ser muy fuerte, puede ser un hablar suave, pero es como si estas historias, textos tendrían una vida que ahora llega de una manera diferente a su ser que antes. Luego va a poder entender y darse cuenta que cuando algún día no puede tomarse este tiempo o cuando lo tiene que acortar, que es como si anhelaría poder quedarse en esta intimidad con Dios. Y que ya no es otra vez es la hora y donde me he comprometido tener mi tiempo con el Señor, sino donde anhela que llegue este tiempo, porque ya está empezando a disfrutarlo. Y en forma paralela van a empezar a suceder ciertas cosas. Y estas son ahora muy difíciles de diseñar, pero 3 ejemplos. Puede suceder que ante cierta situación que sucede en la vida cotidiana, repentinamente se da cuenta, eso ahora no es, creo, casual, que así sucede. A pesar de que es algo muy cotidiano, que muy normal, casual podría suceder. Si no se da cuenta, acá hay como una intervención de Dios que me quiere decir algo o me quiere dirigir de alguna manera. O puede suceder que en esos tiempos de silencio, de intimidad, le surge la figura de una persona en la mente o un nombre, alguien al que por nada ha pensado desde tiempo atrás. Pero si luego toma la decisión de llamarlo, no para decir, mire, Dios me ha dicho que te debo llamar, sino sencillamente para hablar, se da cuenta que en realidad esa persona ha anhelado que usted o alguien la llame para que pueda conversar, porque está en un momento de dificultad y anhela poder en realidad conversar con alguien o ser consolado o dirigido. Otro ejemplo, usted ha estado por regular tiempo delante de algo que tiene que decidir y ha ido viendo los pros y contras por un lado, los pros y contras por el otro lado, pero ha quedado en la incertidumbre, en la inseguridad, ¿qué debo de hacer? Por supuesto, ha ido orando, lo ha ido exponiendo delante de Dios, pero por un cierto tiempo no pasó nada, como si hubiera silencio. Y en cierto momento, y a lo mejor ni siquiera cuando está hablando con Dios del asunto, sino en algún momento se da cuenta, cuando piensa en estas 2 posibilidades que tiene, que de repente para uno siente una profunda paz. Esta paz no es en este caso casual,
sino es una paz que proviene de Dios, que señala, ese es el camino. Y es una paz no explicable, que no excluye a lo mejor hasta ciertos temores por el camino por el cual va a tener que ir, o ciertas inseguridades, cómo va a ser. Es como si estas inseguridades o estas preguntas podrían estar en cierto nivel en usted, pero por debajo, en un nivel más profundo, hay paz. Y no lo hay para el otro. Entonces puede entender, eso es esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento, de la cual también Pablo habla a los filipenses, que entonces ha entrado a su corazón y es como la señal de parte de Dios, por ahí va. Esos tres aspectos solo como ejemplos, ¿no es cierto?, cómo podría ser este hablar de Dios. Va a ser de todas maneras muy variado, va a ser muy individualizado. Muy raras veces escuchará algo audiblemente. Personalmente nunca creo así, he escuchado la voz de Dios audiblemente, pero sí conozco personas donde sé, si lo dicen así, es así, que lo han escuchado. Mayormente es como un saber muy profundo. Eso es lo que ahora debo de hacer. Y algunas personas, las que son más en el lado de las emociones, es acompañado de cierto tipo de emociones que van conociendo. En mi caso, casi nunca de muchas emociones, pero no es un saber acá nomás cognitivo, es un saber mucho más profundo, acompañado de esta paz usualmente, que me señala, ya, por ahí va el camino. Así que tenemos entonces varias formas como Dios nos puede hablar. Solo una palabra a la que vemos en el segundo relato que hemos leído. Ahí dice que Pablo tuvo un sueño en la noche. Dice literalmente una visión en la noche, pero posiblemente mejor traducir un sueño en la noche. Sueños o visiones en el día o otros dones espirituales como palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, también son formas como Dios habla. Mayormente no son al inicio estas formas, sino es primero lo otro que vengo diseñando. Y principalmente a través, en realidad, una mayor revelación sobre su palabra. Pero no excluimos estas otras maneras como Dios habla. Si usted experimenta eso y no está segura si eso en realidad es un hablar de Dios o si es algo propio, entonces busque a sus líderes o a alguien del Consejo de Ancianos y intentamos de ayudarle a entender estas formas del hablar de Dios. Eso va a empezar a suceder primero para usted, para que usted pueda caminar como lo vimos en estos textos leídos, con seguridad, con convicción. Estoy con lo que es mi vida y las decisiones de mi vida dentro de la voluntad de Dios. No obstante, va a querer suceder también que Dios le da ciertos mensajes que no son, sea exclusivamente para usted o de ninguna manera para usted, sino son para compartirlo a otras personas. Eso al inicio es luego un desafío. ¿Lo digo? ¿No lo digo? Ahí también, más aún, si es un contenido que no le parece tan sencillo para compartir, le recomiendo de consultar a alguien de su confianza que sea maduro y más, que haya avanzado más en el Señor en este aspecto antes de compartirlo. Pero es cierto que muchos de los dones espirituales, justamente palabra profética lo llamamos, palabra de sabiduría, de conocimiento, son para que la persona luego lo comparta, sea a alguien nomás
o a todo un grupo, como también sucedió en el primer relato. No se sabe quién de los 4 tenía el hablar de Dios en su corazón y lo tuvo que compartir. Y cuando lo compartió, se dio cuenta que era algo que en realidad había estado en todos los corazones, porque el texto deja claro, era luego el sentir de todos los presentes en este momento. De tal manera que queda por hoy la pregunta que hago frente a este aspecto de mi vida. Vivir lleno del Espíritu Santo quiere invocar en diferentes aspectos, también en este, de poder aprender a escuchar la voz de Dios y por eso vivir guiado en forma específica y concreta por esta voz de Dios, para tener la seguridad, estoy en lo que Dios me quiere tener, aunque el camino luego pueda tener sus dificultades. El estar en la voluntad de Dios no significa que no puede haber dificultades en el camino. Por supuesto que no, pero cuando llegan estas, con mayor convicción aún, puedo seguir adelante porque sé que estoy en lo que Dios me quiere tener. Y para que sea muy claro que estas realidades no son solo para un Pablo al que admiramos todos, o para líderes como los de Antioquía, sino en realidad para cada uno de nosotros. Busquen en el Evangelio de Juan, el capítulo 10, ahí dice Jesús en el verso 27, algo muy conciso y muy sencillo que es en realidad dirigido a todos nosotros. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Punto final. Si somos hijas e hijos de Dios, en esta figura hablado somos ovejas de Dios y tenemos el derecho de escuchar su voz y por eso luego poder dar los pasos. Invito a cada uno de nosotros, mientras vamos a escuchar la canción que Alex ya cantó, donde habla de la guía del Espíritu Santo, de la necesidad de tenerla, que meditemos cada uno. ¿Cómo va eso en mi vida? ¿Conozco esta guía específica del Señor? ¿O es algo muy ajeno a mi vida? ¿O la conozco en ciertos momentos, pero muy aislados? Aunque sea, es lindo, pero Dios quiere que eso se intensifique. Y que no solo suceda cuando usted está en esa intimidad con Él, sino que pueda suceder a lo largo del día, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. De tal manera que todos podemos hoy, pienso, evaluando nuestra vida, decir, yo quiero sea aprender eso, o yo quiero profundizar, que en realidad el hablar tuyo, Padre, sea más permanente, más conciso, más entendible y más nítido. Meditemos y tengamos cada uno un momento donde puede hablar en su corazón al Señor. Y si primero solo quiere ser ministrado por la canción, tómese el tiempo para que esto pueda suceder. Espíritu de Dios, llenarme más de tu presencia en la intimidad. Hazme hoy sentir tu fuego y despierta en mí el anhelo de buscar. Anhelamos, Espíritu Santo, poder en realidad aprender a discernir
cada vez más nítidamente las señales, sea en palabras o a través de situaciones o pensamientos que tú nos traes desde el corazón del Padre. Porque entendemos que lo eres tú quien conoce el corazón del Padre y que tiene, entre otras, también esta tarea de llevarlo a nuestro corazón. Y tú sabes cuán difícil es aprender a llevar una vida disciplinada de intimidad y comunión profunda contigo. Y sé que muchos ahora tenemos que reconocer que no damos de nuestra parte todo para que en realidad seamos guiados por tu Espíritu, por ti, Espíritu Santo. Perdónanos donde fallamos en disciplinarnos en esta vida en realidad reservada, consagrada, humillada delante de ti, y en esa disciplina espiritual de reservar estos tiempos donde tú puedas hablar y preparar nuestro interior para luego también escucharte a lo largo del día. Te pido perdón por las veces que yo no me he disciplinado. Te pedimos perdón todos por no haber desarrollado esta característica como debe de ser. Y si hay niños y adolescentes, jóvenes ahora, que por primera vez están evaluando cómo quiero manejar mi vida, y si te dicen, anhelo ahora, como niño, como adolescente, como joven, tener esta sensibilidad para escuchar tu voz. Entonces te pido, Espíritu Santo, que hoy, en estos días, en las siguientes semanas, tú puedas empezar a enseñarles cómo vas a hablar a cada uno de ellos en forma individual y personalizado. Y los que ya conocemos tu hablar, te pedimos hoy que se intensifique eso y que llegue a ser una vida en realidad rodeada y llevada adelante en la seguridad de escuchar y poder discernir tu forma como nos hablas, para que también nos puedas usar para hablar palabras que vienen de parte de ti a otras personas que lo necesitan tanto. Si usted ha orado en este sentido y ahora sigue escuchando la canción, pídale que Dios ahora, en este momento, le hable, le diga algo a su corazón que ahora necesita. Si es una respuesta a una pregunta, puede preguntárselo. Pero a lo mejor más va a venir de parte de Dios ahora mismo una palabra de ánimo, un pensamiento consolador o una cita bíblica que fortalece su vida en este mismo momento, en esta situación en la que está. Mantengamos unos momentos más esta profunda comunión con el Espíritu Santo. Guíame en el camino que me lleve a ti. Quiero hoy que tú me inundes, sáciame de ti. Entregarte hoy mi vida y todo de mí. Necesito de ti para vivir. Ayúdanos a seguir meditando tu palabra en este día, en esta semana, a aprender a rumiarla. Gracias por
por tu amor, Padre, sobre nuestras vidas incondicional. Gracias, Jesús, por el gozo de la salvación que por tu sacrificio es realidad en nuestras vidas. Y gracias, Espíritu Santo, por la comunión que podemos cultivar contigo, que da a la vida un nivel de convicción, de intensidad y de satisfacción que por ningún otro medio es alcanzable. Te adoramos y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Un día muy bendecido, hermanas y hermanas, niños, adolescentes y jóvenes, ahí en los lugares donde están, en vuestra familia o a solas. Y nos vemos en una semana en el siguiente culto en este mismo lugar. Amén.